en un suelo, ¿no? Ver qué cantidad de estos tiene en el mismo suelo. Entonces vamos a partir de los datos que ya habíamos pedido. ¿Se acuerdan qué elementos necesitamos conocer del suelo para poder hacer un plan de fertilización? Nitrógeno, fósforo y potasio principalmente. Ok, nitrógeno, fósforo y potasio. ¿Qué más necesitamos? La densidad aparente. Densidad aparente, muy importante. ¿Y qué más? Profundidad, perfecto. ¿Qué más? Me falta uno. El área. Bueno, sí, la superficie, nada más esas por acá. Si no tenemos nosotros superficie, recuerden que podemos trabajar directamente con una hectárea, entonces no hay tanto problema por la superficie, ¿no? Si la tenemos, pues podemos enfocarnos directamente a esto. Pero, ¿qué más me falta conocer para poder hacer un plan de fertilización? ¿El pH? El pH. ¿Sale? Entonces, una vez que me dan a mí todos estos datos, tengo los elementos para poder hacer un plan de fertilización. Entonces vamos a ponerles nombres y vamos a ponerles datos para hacerlo real y práctico, ¿sale? Entonces voy a tratar de colocar datos que sean un poquito más cercanos a la realidad. Recuerden que la vez pasada nos salieron muchos contenidos de fósforo y de potasio que incluso no tuvimos que aportar nosotros nada. Pero entonces lo normal es que pues tengamos en nitrógeno muy pocas partes por millón. Vamos a hablar de 9 partes por millón. De fósforo vamos a hablar de 11 partes por millón y de potasio de 18 partes por millón. ¿Sale? No sé si les comenté aquí la parte del potasio, pero cuando se hizo esto de la Revolución Verde y se acabó la Segunda Guerra Mundial, en el país se hicieron muchos análisis de suelo a lo largo de toda la República, y en aquel entonces todos los análisis nos decían que teníamos una buena cantidad de potasio en los suelos de México, y en muchos, durante mucho tiempo se dejó de aplicar el potasio porque pues para qué lo hacíamos si ahí lo tenía el suelo. Entonces mucha gente sigue creyendo que hoy en día no es necesaria la aplicación del potasio, pero lógicamente se va acabando, entonces sí lo tenemos que aportar, pero sí es normal que sea el elemento que más tenga disponible el suelo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en el ejercicio, 9 de nitrógeno, 11 de fósforo y 18 de potasio. Después tenemos una densidad aparente, vamos a poner 1.21 gramos sobre centímetro cúbico, perdón, centímetro cuadrado, y la profundidad, vamos a trabajar con, ya le vamos a cambiar, siempre hablo de jitomate, siempre hablo de lechuga, hoy vamos a hablar de cebolla, ¿sale? Entonces la profundidad la vamos a manejar a 30 centímetros, ya habíamos dicho que la mayoría de las hortalizas quedan en este rango, salvo aquellas que tienen una profundidad mayor, ¿no? Entonces 30 centímetros me sirven perfecto para trabajar con cebolla, aunque sepamos que la cebolla tiene en ocasiones 10, 15 centímetros, de todos modos es muy común que cuando nosotros tenemos el cultivo de cebolla, la cebolla mida más o menos 9, 10 centímetros y las raíces empiecen a generarse a partir de ahí. Entonces por eso es que, pues sí, tenemos esa profundidad de los 30 centímetros. ¿Vale? ¿Sí, Monse? Profe, yo tengo una duda. ¿Los partes por millón van a ser diferentes? ¿Van a cambiar? ¿En qué sentido, Monse? O sea, en un ejercicio pueden ser 9 o pueden ser 300 o puede ser otra cantidad. Recording in progress. No. Este es el resultado de un análisis de suelo. Entonces, yo parto aquí en los ejemplos de que ustedes tienen un análisis de suelos y este nos arroja estos resultados. ¿Sale? Entonces, el contenido que tiene un suelo en donde estés y el contenido que tiene un suelo en Cuautitlán, en Michoacán, en cualquier lugar, es completamente diferente. Por eso aquí lo importante es que sepamos calcular la cantidad de partes por millón que puede tener ese suelo. Ok. Monse, o no entendí bien tu pregunta. Es que en la mañana en hortalizas hicimos un ejercicio pues similar que estamos viendo aquí y las partes por millón pues estaban macro y micro y estaban elevadas, o sea, el nitrógeno, el NPK estaba como en 300, 200 y así.
y antes lo habíamos visto en diferentes cantidades, pero creo que estaba confundida de el por qué salían diferentes las partes por millón. Ok. Sí, en realidad esta es la conformación que tienen en el suelo. Entonces habíamos dicho que por cada 9 gramos que tengamos de nitrógeno, tenemos 9 millones de gramos de suelo, ¿sale? Por eso son 9 partes por millón. Entonces estos datos que yo les estoy dando aquí salen a partir de un análisis de suelo que se hizo. Entonces cuando ustedes van a hacer un plan de fertilización en un lugar, lo primero justamente es que empecemos a partir de lo que ya tiene el suelo, ¿no? Para no estar agregando más de lo debido y evitar contaminación y pérdida de dinero, ¿no? Entonces, para este ejercicio estamos suponiendo que se hizo un análisis de suelo y que los resultados son estos que están aquí. Entonces, sí los estoy inventando, pero son un poquito reales con relación a los que podemos tener en campo, ¿no? Hoy vamos a trabajar con un pH de 5.4. Y aquí no le vamos a buscar un razonamiento a estos datos. Son los que tienen el análisis de suelo, y si están mal o no tienen lo que dice aquí, el problema no es el análisis de suelo, sino que tal vez la muestra no se trabajó adecuadamente, o simplemente hubo un problema en el laboratorio, o qué sé yo. Pero nosotros, cuando vamos a hacer un plan de fertilización, partimos de estos datos. Si ustedes recuerdan, cuando hacemos un análisis de suelo, lo que hacemos es meter la pala y agarrar una rebanada de una rebanada de suelo. Entonces, la idea de esta rebanada de suelo es que sea completamente de los 30 centímetros que tiene el suelo, ¿no? Entonces, no agarramos, a veces vamos y me da risa porque a veces ya en el séptimo semestre les dices, a ver, haz una muestra de suelo, y agarran el suelo y más o menos sacan la muestra así. ¿Por qué? Porque meten la pala aquí y sale la rebanada de esta forma. ¿Cuál es el problema con esta forma? Que pues en realidad tenemos mayor cantidad del suelo de la primera capa del mismo, ¿no? Y conforme vamos profundizando tenemos menor muestra. Entonces la idea de hacer un análisis de suelo es que si vemos que el cultivo va a crecer en toda esta profundidad, entonces tendríamos que tomar una muestra que tuviera toda esa profundidad, ¿no? Por eso es que se tiene que sacar en esta rebanada. Lo que hacemos nosotros cuando hacemos un muestreo es que sacamos de esta forma, y una vez que la sacamos, la disgregamos, la rompemos, la tamizamos y después hacemos los análisis. Una vez que hacemos los análisis, esto que está aquí ya está mezclado en una muestra de suelo. Entonces aquí ya tenemos nuestras 9 partes por millón de nitrógeno. Eso es lo que va a salir en el análisis de suelo, ¿sale? Entonces, si nosotros hacemos mal la toma de la muestra, puede ser que acá tengamos las 5, y acá tengamos una, y acá tengamos otra, y resulta que mi análisis de suelo dice que tengo 12 partes por millón de nitrógeno, pero en realidad las tiene aquí arriba, ¿sale? Entonces, por eso la importancia de que cuando hagamos una muestra y obtengamos una muestra, sea representativa y además tenga la proporción del suelo en la cual va a crecer la raíz, ¿sale? Entonces, por eso, estos datos salen de ese análisis, y les digo, si aquí están mal los datos, quiere decir que o no supimos sacar la muestra, o el laboratorio pues no es confiable y no nos dio los datos adecuados, ¿no? Que pues es muy poco probable que eso pase. Pero esto sí es muy probable porque somos nosotros los que metemos el error. Cuando nosotros hacemos un análisis de suelo o lo solicitamos, en realidad son muy poquitos los ingenieros agrónomos o agrícolas que se dedican a hacer análisis de suelo, pero la interpretación pues casi somos todos, ¿no? Entonces, cuando vamos a hacer un análisis de suelo, ustedes se pueden meter a una página de análisis de suelo, por ejemplo, se meten a una que se llama Fertilab, y ahí les dice qué características debe tener la muestra. Entonces nada más te dice, haz la rebanada, métela en una bolsa, ponle los datos que te piden ahí, incluso puedes imprimir una etiqueta y la mandas por paquetería, y ellos mismos te regresan los resultados del análisis de suelo. Pero en realidad ellos no tienen la certeza de saber si supiste o no supiste sacar la muestra. Entonces los resultados que te dan siempre, o bueno, no digo que no haya errores, pero pues es muy poco probable que los haya, ¿no?
¿Por qué? Porque pues ellos tienen ya sus estándares de procedimientos para sacar los contenidos, pero lo que sí es muy común es que como ellos no vieron cómo sacaste la muestra, no vieron cómo hiciste tú la obtención de tu material, pues entonces ellos te están garantizando los datos, no el cómo los obtuviste, ¿no? ¿Sale? Entonces ese fue un pequeño paréntesis nada más para recordar un poquito esta parte de dónde salen estos números, ¿no? Pero nuevamente repito, para caso del ejercicio, estamos contando con que estos son los resultados que obtuvimos en un análisis de suelo. ¿Sale? ¿Dudas, comentarios aquí, muchachos? No, profe. Bueno, pues ¿No? Ok, entonces partimos de estos resultados, como les comentaba. Y bien, aquí importante esta parte que mencionaba Luis Fernando de la superficie, que en realidad en ejercicios anteriores pues hemos manejado medidas de superficie, a veces manejamos una hectárea o a veces manejamos mayor superficie, pero en realidad la superficie es importante porque recuerden que nosotros lo que vamos a hacer es el cálculo de la densidad del peso del suelo con base en la densidad. Entonces, por eso es que manejamos una superficie. Cuando no la trabajamos o cuando no la tenemos, estamos contando con una hectárea. Y para aquellos que se les facilite trabajar con una hectárea, también lo pueden hacer aún teniendo las medidas. Solo no olviden que al final tienen que hacer una conversión. ¿Qué quiere decir esto que les estoy diciendo para no hacerlos bolas? Si tengo un terreno que tiene, no sé, 250 metros por 180 metros, ¿sale? Este es el terreno con el que vamos a trabajar. Mi idea no es que los confunda o que si ya saben hacerlo de una forma yo les cambie la jugada. En realidad lo pueden trabajar como ustedes gusten, nada más recuerden desde el principio cómo lo están haciendo. Entonces lo voy a hacer de las dos formas para que lo entiendan perfectamente. ¿Cuánto es 250 por 180 metros? 45,000. 45,000, gracias, Janine. Metros cuadrados. 250 por 180. ¿Sale? Y una hectárea, pues ya sabemos que es igual a 10,000 metros cuadrados. ¿Sale? Entonces, en el ejercicio se puede colocar esta superficie o se puede colocar esta superficie. Lo voy a trabajar con esta, aún sabiendo que las medidas son estas, pero voy a hacer un ajuste al final. Entonces, si quieren, mejor vamos a hacerlo como lo habíamos hecho antes y ya después corregimos. Vamos a trabajar con estos 45,000 metros cuadrados, en donde, si recuerdan, para sacar el volumen del suelo teníamos que multiplicar la superficie, 45,000 metros cuadrados, por la profundidad. Recuerden siempre trabajar con las mismas unidades de medida, entonces, trabajamos en centímetros o trabajamos en metros, ¿no? Les digo que en metros es más fácil porque nos evitamos usar tantos ceros, ¿no? Entonces, 0.3 metros. Y de esta forma tenemos el volumen del suelo total. ¿Sale? Entonces, ¿cuánto es 45,000 por 0.3? $13,500. Sí. Ok, tenemos entonces 13,500 metros cúbicos. ¿Ok? Este es el volumen del suelo, ¿no? Este es el volumen, este es el espacio que ocupa el suelo. Entonces, 13,500 metros cúbicos, y habíamos comentado que para no trabajar y hacer conversión de unidades, lo íbamos a multiplicar por 1000 y ya nos daba en kilogramos por metro cúbico, ¿no? ¿Sale? Entonces aquí terminan siendo 1210 kilogramos en un metro cúbico. ¿Sale? ¿Todos me van siguiendo? ¿Sí se acuerdan de dónde saqué este 1000? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces a los que no se acuerdan, nada más hicimos unas conversiones, pero
multiplicando por 1000 cambiamos directamente a estas unidades. Entonces, nuestra densidad nos dice que un metro cúbico pesa 1210 kilogramos, ¿ok? Y yo en el problema tengo 13.500 metros cúbicos. Entonces aquí ya puedo yo obtener por medio de una regla de 3 cuánto es lo que equivale en kilogramos, cuánta masa de suelo tengo yo en esta superficie, cuánto es. ¿Cuánto es lo que tengo yo de masa del suelo, muchachos? 1.633.500, profe. 1.600.000, ¿qué, Iván? Perdón. 633.500. ¿No son 16 millones? Sí, son 16 millones. Sí, son 16 millones. ¿Sí? Sí. 35.000. A ver, entonces por ahí hay que checar el dato, Iván. Entonces serían 16.335.000, ¿sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Ok. Y lo que habíamos hecho aquí, esto nosotros lo podemos convertir a toneladas para trabajar más fácil y evitar tantos ceros, ¿no? Les digo, si ustedes quieren trabajar con los ceros no hay ningún inconveniente, el resultado a final de cuentas es lo mismo, nada más que a veces se confunde tanto cero. Entonces esto vamos a hacerlo igual a 16.335 toneladas. ¿Sale? Y nosotros habíamos dicho que una parte por millón es igual a 1 gramo en una tonelada. ¿Sale? ¿Se acuerdan de esto? Y 9 partes por millón entonces es igual a 9 gramos en una tonelada. ¿Sale? Estos son 9 partes por millón. Entonces yo aquí tengo 16.335 toneladas. ¿Sale? Entonces ya me sale directamente la cantidad de nitrógeno que tenemos disponible en esta cantidad de suelo. ¿Cuánto es? 147.015. 147.015 gramos de nitrógeno. ¿Sale? ¿Todos estamos de acuerdo con este dato? 147.15, sí. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Entonces tenemos 147 kilogramos de nitrógeno, ¿no? En automático. Lo mismo hacemos para cada uno de los nutrientes que tenemos aquí. Entonces 11 gramos de fósforo en una tonelada, ¿no? Y nosotros tenemos otra vez 16.335 toneladas. Entonces, ¿qué cantidad de fósforo tenemos? $179.685. A ver, ya. 685 gramos de fósforo. Gracias. ¿Sale? Y finalmente tenemos la parte del potasio, ¿no? Vamos a cambiar esto para acá arriba. Tenemos la parte del potasio que nos dice que son 18 gramos de potasio en una tonelada. Entonces ahora tenemos 16.335 toneladas, ¿no? ¿Qué cantidad de potasio tenemos en el suelo? 294.030. 30 gramos de potasio. ¿Sale? ¿A todos nos salen los mismos resultados? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Entonces, ahora vamos a tomar en cuenta que entonces en 45.000
metros cuadrados, tenemos 147.015 kilogramos de nitrógeno, ¿no? Es esto que está aquí. Nada más que ya lo convertí. Y en esta misma cantidad de suelo tenemos 179.685 kilogramos de fósforo y finalmente tenemos 294.03 kilogramos de potasio. ¿Sale? Esto es lo que tiene el suelo. Ya lo calculamos con base a todos estos ejercicios que estamos haciendo. ¿Ok? Y a final de cuentas, desde el principio estamos trabajando con los 45,000 metros cuadrados. ¿Sale? ¿Dudas de cómo llegamos hasta aquí? No, profe. ¿No? Bien. Entonces, así lo habíamos hecho antes, muchachos, ¿no? Nada más, si se acuerdan, esta era la disponibilidad. Y ahora nada más había que corregir esta disponibilidad para ver qué tanto era lo que la planta podía absorber. Ahorita vamos a hacer eso de la corrección. Pero antes vamos a ver que también se puede obtener de otra forma esta cantidad, trabajando directamente con una superficie de 10,000 metros cuadrados. ¿Para qué trabajaríamos con esta superficie si sabemos que tenemos esta? Porque para muchos es más fácil trabajar directamente con esto porque los datos siempre son los mismos. ¿Sale? Vamos a hacerlo para que vean cuál es la diferencia. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. 10,000 metros cuadrados por 0.3 metros. ¿Sale? Es la profundidad. Si se fijan, cuando yo trabajo con múltiplos de 10 es mucho más fácil. Incluso aquí ya no necesito la calculadora para sacar este dato, porque ya sé que son 3,000 metros cúbicos. ¿Sale? Entonces, ahora voy a trabajar, nada más tengo que recordar que siempre estoy trabajando sobre una hectárea. No peleé este dato, no lo ocupé. Después lo voy a transformar, pero para hacer los cálculos no lo necesité. ¿Sale? Entonces voy a hacer como si nunca supiera esto y voy a trabajar de esta forma. Voy a hacer exactamente lo mismo. 10,000 metros cuadrados, 0.3 metros de profundidad, equivalen a 3,000 metros cúbicos de suelo. ¿Sale? La densidad es exactamente la misma, entonces me dice que 1,210 kilogramos pesa un metro cúbico. ¿Ok? Y para este tanto yo tengo 3,000 metros cúbicos. ¿Ok? Entonces aquí ya tengo el peso del suelo. Apóyenme con el dato, por favor, y en toneladas. $1,210 kilogramos por 3 y ya sale directamente toneladas. Sería 3.630 toneladas. Perfecto. 3,630 toneladas. Ok, si se fijan, muchachos, me voy ya saltando pasos porque la idea ya es que pues lo vayamos entendiendo, ¿no? Entonces aquí ya no puse el peso en kilogramos, me fui directamente a lo que son las toneladas. ¿Sale? Esta es la cantidad de suelo que yo tengo en una hectárea. Recuerden que estamos trabajando en una hectárea. ¿Ok? Entonces, de esta misma forma, hago mi regla de 3. 9 gramos tenemos en una tonelada. Entonces, en 3,630 toneladas que pesa una hectárea, ¿cuántos kilogramos de nitrógeno tenemos? $32,670. 32,670. Ok, gramos de nitrógeno. Y luego nos dice que 11 gramos en una tonelada. Y entonces, ¿cuántas tenemos en 3,630 toneladas?
¿Cuánto es? 39.930. 39.930 gramos de fósforo. Y finalmente tenemos 18 gramos en una tonelada, que equivale, bueno, ¿cuánto tendríamos en 3.630 toneladas? 65.340. 340, gracias, de potasio. ¿Sale? Y si se fijan fue exactamente lo mismo, ¿no? Y nada más que aquí lo obtenemos, recuerden, este es el contenido en una hectárea, ¿sale? Entonces aquí podemos establecer otra vez esa relación y decimos que en una hectárea tenemos 32.67 kilogramos de nitrógeno, tenemos 39.93 kilogramos de fósforo y tenemos 65.34 kilogramos de potasio. ¿Sale? Entonces ustedes me dicen, ¿por qué aquí no tenemos entonces lo mismo que acá? Porque justamente aquí estamos trabajando en una hectárea y aquí estamos trabajando en 4 hectáreas y media. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo multiplico todo esto, lo multiplico por 4.5, en automático me va a salir exactamente lo mismo que tenemos acá. ¿Sale? Entonces, si se les complica a algunos de ustedes trabajar con estas superficies y manejar números tan grandes, porque aquí estamos hablando de 4 hectáreas y media, pero pudiéramos hablar de 10 hectáreas, 20 hectáreas, las que se les ocurra. Entonces, podemos utilizar esta fórmula o esta forma de hacer las cosas. Nada más recuerden que al final tenemos que multiplicar el resultado por la cantidad de hectáreas que tengamos disponibles. ¿Sale? Entonces es exactamente lo mismo, nada más que recordar que aquí es una hectárea, y en el examen me pasa mucho que a veces utilizan este método, sacan todos los resultados y todo lo obtenido y al final se les olvida multiplicar, ¿no? ¿Y por qué es importante que multipliquen? Porque si ustedes lo valoran, aquí estaríamos dando una recomendación en una hectárea, y entonces al productor le podríamos decir, cómprate 10 bultos de urea, y al final resulta que eran 45 bultos de urea en vez de 10, ¿no? Por eso es lo que les digo. Entonces, si vamos a utilizar este método, es igual de eficiente que este, incluso a mí me gusta más este. Nada más les digo, recuerden que hay que multiplicar por la superficie que tenemos en el terreno. ¿Sale? ¿Sí se entiende la diferencia entre los dos métodos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Con base a esto que les comento, entonces respondan a esta pregunta. Nosotros tenemos un terreno de, ¿qué habíamos dicho? 250 por 180. Y luego tenemos un terreno de 100 por 100, ¿no? Que es una hectárea. Entonces, ¿cuántas partes por millón de nitrógeno tengo aquí? Según el ejercicio que estamos haciendo. 4.5 veces. ¿Cuántos serían entonces, Francisco? Pues sería el resultado que obtuvimos en el primer ejercicio, bueno, la primera parte de 147.015. Nada más son kilogramos de nitrógeno. La pregunta es, ¿cuántas partes por millón tenemos en este terreno? 40.5. A ver, 40.5 dice Iván. ¿Y en este cuántos tendríamos, Iván? En el de una hectárea, profe, 9 partes por millón. Ok. ¿Todos estamos de acuerdo con Iván?
No, bueno, yo había entendido que una parte por millón era igual a 1 gramo, ¿no? Ajá. Entonces, Andrea, ¿cuántas partes por millón tenemos aquí? Pues serían 147.015. Bueno, sí. Son gramos de nitrógeno, Más bien sería punto 147. partes por millón. Ok. Aquí es donde nos confundimos un poquito, pero en realidad si ustedes lo valoran, estos datos están mal, bueno, este sí está bien, pero en realidad el terreno tenga la forma que tenga y tenga la dimensión que tiene, va a seguir conservando las mismas partes por millón. Entonces aquí tengo 9 partes por millón y aquí tengo 9 partes por millón. Nada más que aquí tengo más suelo y aquí tengo menos suelo. Entonces lo que varía es la cantidad de nitrógeno que tenemos, kilogramos de nitrógeno, pero la proporción sigue siendo la misma. Y si ustedes se fijan, aquí no hicimos los cálculos, no hicimos cambios, seguimos trabajando 9 gramos en una tonelada, 9 gramos en una tonelada. Lo que cambió fue la cantidad de suelo que tenemos en esa superficie. Entonces, para que no nos confundamos, en una superficie mayor o menor, la relación que existe del elemento siempre va a ser la misma. Por eso es que cuando nosotros hablamos en partes por millón, el productor, o más bien el del análisis de suelo, no sabe qué superficie es la que tienes. Él trabaja directamente con la mezcla que tú le mandaste. Pero para nosotros poder hacer los cálculos, sí necesitamos saber en qué superficie vamos a trabajar, ¿no? Por eso es que cuando nos dan estas unidades de partes por millón, en realidad es una relación, no es una cantidad. Es una relación de que por cada gramo tenemos una tonelada de suelo. Entonces, si aquí tenemos más toneladas de suelo, pues tenemos más gramos de nitrógeno. Si aquí tenemos menos cantidad de suelo, tenemos menos cantidad de nitrógeno. Pero las partes por millón siguen siendo exactamente las mismas. ¿Sale? Por eso no hay un error en los análisis de suelo mientras nos manejen la cantidad en partes por millón. Si un análisis de suelo nos dice tienes 10 kilogramos de nitrógeno, en automático está mal, porque no sabes 10 kilogramos de cuántos, ¿no? Entonces es muy importante que no se me confundan aquí en las unidades. Esta partes por millón es una unidad de relación. Entonces si aumento la cantidad de uno, en automático aumento la cantidad de otro, pero la proporción sigue siendo la misma. ¿Sale? Pero terminaste de cerveza. Proporción. Si tengo más suelo aquí, entonces voy a tener más nitrógeno acá, pero por cada 9 gramos de nitrógeno sigo teniendo una tonelada de suelo. ¿Sí se entiende, Iván, Andrea, Francisco? Sí, profe, sí. ¿Sale? Entonces es un error muy común cometer esto. Entonces, para que lo valoremos, y les digo, siempre en los análisis de suelo manejamos partes por millón, o también lo manejamos en miliequivalentes por 100 gramos de suelo, porque a final de cuentas sigue siendo una relación. Tenemos tantos miliequivalentes por tanto kilogramo, por tanta masa de suelo. Entonces seguimos manejando una proporción. Cuando decimos kilogramos de nitrógeno, sí estamos hablando de una cantidad, y lógicamente si el terreno es mayor, la cantidad va a ser mayor. ¿Sale? ¿Dudas, comentarios aquí, muchachos? Creo que no. Creo que no, profe. Ok. Contesten porque no sé interpretar silencios, ¿eh? Y si no, me sigo. Entonces, bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues vamos a hacer, ya vimos que esta es la disponibilidad, pero recuerden que la planta no puede absorber esto que está aquí, ¿no? Tenemos que Creo que mi profe ver la cantidad que queda disponible en el suelo para que pueda ser absorbida por la... que siempre tiene un cochinero en su Entonces me voy a llevar esas unidades para acá y voy a seguir trabajando con la superficie. 45,000 metros cuadrados, entonces tienen 147.015. Él es su discípulo. No sé si no mandamos 147 kilogramos de
Creo que es tan Nitrógeno. alienado como él, ¿no? 179.7 kilogramos de fósforo. No se vale redondear, muchachos, nada más que se me complica un poquito. 294 kilogramos de potasio. ¿Sale? Esto es lo que tiene el suelo de acuerdo a el análisis que nosotros tenemos. Del otro lado tenemos que en 10.000 metros cuadrados nosotros tenemos 32.67 ¿Qué, mi amor? kilogramos de nitrógeno. ¿Por se hizo chiquito? Después tenemos 39.93 Y 65.34. Con la secadora, ¿no? y 65.3, muchas gracias, 34 kilogramos de potasio. Esto es lo que tiene el suelo y les digo, podemos trabajar con la superficie que nos dice el problema, podemos trabajarlo por separado. Este dato yo me lo puedo llevar hasta el final. Entonces todo el ejercicio yo lo puedo trabajar con estos datos. Si se fijan son mucho más pequeños que estos. Nada más recuerden que al final de todo el ejercicio, si la pregunta del examen es qué cantidad de bultos de fertilizante necesitamos para cubrir con la demanda, la cantidad es con base en esta superficie. ¿Sale? Entonces vamos a ir haciendo el ejercicio de los dos métodos y vamos a ver cómo al final vamos a llegar al mismo resultado, ¿no? Aquí tenemos entonces el contenido de NPK que tiene el suelo, pero habíamos comentado que esto no lo puede consumir el suelo, la planta, ¿no? Entonces habíamos manejado un porcentaje del 60% para nitrógeno, 40% para el fósforo y 80% para el potasio. ¿Sale? Y si recuerdan, los datos que vamos a obtener cuando estamos hablando de una disponibilidad corregida van a ser menores a esta cantidad. ¿Por qué? Porque no puede ser que el suelo tenga 147 kilogramos y que la planta aproveche más, ¿no? Tiene que aprovechar menos. Entonces, recuerden que cuando estamos corrigiendo la disponibilidad, las cantidades obtenidas van a ser menores. Entonces, aquí por regla de 3 podemos obtener lo que puede absorber la planta en este suelo, ¿no? Que es 147 kilogramos de nitrógeno, ¿sale? Este equivale al 100% y la planta únicamente va a absorber el 60%. ¿Sale? Luego 179.7 kilogramos de fósforo, perdón, es el 100%, pero la planta solo puede absorber el 40%. Ok, aquí tenemos esta y finalmente 294 de potasio es el 100% y la planta va a absorber solamente el 80%. Bueno, acá se me amontonan las cosas. Pero entonces, ¿qué cantidad de nitrógeno puede absorber la planta aquí en este ejercicio, muchachos? 88.2 kilos. Bien. Luego de fósforo. 71.88. Ok. Y finalmente de potasio. Es un 80 nada más que ya no me deje escribir ahí el PowerPoint. 235.2. Esto es lo que tiene o lo que puede absorber la planta de nuestros 45,000 metros cuadrados. Lo mismo vamos a hacer para nuestra superficie de 10,000 metros cuadrados. Si me apoyan, ya no voy a poner las reglas de 3, son exactamente las mismas. 32.67 es el 100%, entonces ¿cuánto es el 60? Y así posteriormente con los demás, ¿no? ¿Cuánta cantidad de nitrógeno hay en una hectárea? 19.60.
¿Ok? De fósforo, 15.972. Quería una coca, pero mejor agarré un agua. ¿ok? Y finalmente de potasio, por favor. 52.28. No, voy a esperarme para la coca. Muy bien. Justo de- ¿Vale? Entonces, todo el desgarriate que hicimos y lo que acabamos de calcular fue únicamente para obtener estos resultados. ¿Sale? La densidad, la profundidad, la superficie, todo fue únicamente para llegar a estos dos resultados, ¿no? Esta, les decía, vamos a llamarla disponibilidad corregida. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios, muchachos? No, profe. Perfecto. Entonces vamos a, de un lado ya tenemos lo que es la disponibilidad corregida, aquí lo vamos a dejar de este lado, después vamos a ocupar los datos, ¿no? Entonces para que también por favor los apunten, porque necesitaría que me los dictaran más adelante. ¿Sale? Entonces aquí partimos de que el suelo nos está haciendo un aporte de estos elementos que están ahorita en la pantalla, ¿no? Esto en las 4 hectáreas y media, esto en 1 hectárea. Otra vez aquí, si multiplican este dato por 4.5, nos debería de salir este otro dato. Entonces es exactamente lo mismo, por eso el método que escojan está bien. ¿Sale? Y bien, entonces habíamos dicho que el plan de fertilización en realidad es una diferencia de lo que necesita la planta menos lo que dispone el suelo, ¿no? Entonces ya tenemos lo que dispone el suelo. Por otro lado, entonces vamos a ver la cantidad que requiere la planta. Y aquí es donde se confunde un poco la situación, porque hay muchas formas de dar un requerimiento de una planta. Una de ellas, como lo hicimos la clase pasada, es que necesitamos 5 kilogramos, bueno, no, 5 kilogramos de nitrógeno, necesitamos 3 kilogramos de fósforo y necesitamos 7 kilogramos de potasio. ¿Sale? Esto es para producir 1 tonelada ¿de qué estamos hablando? ¿De qué cultivo? De cebolla. Cebolla. ¿Sale? Esta es una fórmula o una forma de colocar los requerimientos de la planta. Esto fue como lo trabajamos la clase pasada. ¿Sale? La otra fórmula es que ya nos den una dosis de cultivo. Estas dosis de cultivo a veces las dan las casas de agroquímicos, a veces nosotros con a prueba y error estamos jugando con los números y podemos obtener los datos directamente. ¿Cuál es el detalle de estas dosis de cultivo? Que siempre son por hectárea. Entonces nosotros tenemos estos 3 numeritos, ya se los había comentado en clases anteriores, en donde necesitamos nosotros, por ejemplo, 180 kilogramos de nitrógeno, necesitamos 90 kilogramos de fósforo y necesitamos, más o menos estoy haciendo que queden parejas las cosas, y necesitamos nosotros 230 de potasio, ¿no? Que ya hemos dicho que es NPK, que en realidad ya vimos que no es NPK, pero le seguimos llamando así. Entonces, el detalle de estas dosis es que están dadas en una superficie ya establecida y esta nos la dice por tonelada de cebolla. Entonces, aquí lo que podemos hacer es, como hicimos la clase pasada, ver cuántas toneladas de cebolla tenemos por hectárea o por el rendimiento que nosotros vamos a esperar y multiplicarla desde aquí, ¿no? Entonces, si pensamos en que a lo mejor la cebolla nos ofrece rendimientos de, ¿qué serán? Yo creo que unas 45 toneladas por hectárea. Este es el dato que tenemos nosotros, en donde 45 toneladas por hectárea es el rendimiento que se tiene, ¿sale?
Si ustedes se ubican, cuando estábamos trabajando aquí arriba, trabajábamos en 45,000 metros o trabajábamos en 1 hectárea. Cuando nosotros trabajamos en 1 hectárea, las dosis ya están por hectárea, entonces podemos trabajar con estos números directamente. Esta cantidad se podría trabajar directamente con esta cantidad, porque todo es por hectárea. El problema o el que a veces confundimos es que desde aquí podemos también nosotros calcular la cantidad de cada uno de estos elementos por la superficie completa, ¿no? Entonces vamos a trabajar también de las dos formas para sacar este requerimiento, ¿no? Y entender esta parte. Si el ejercicio me dice que el rendimiento promedio o el rendimiento esperado de cebolla es de 45 toneladas por hectárea, recuerden que yo tengo 4.5 hectáreas, entonces tendría que multiplicar 45 toneladas por 4.5 hectáreas, ¿sale? Y de esta forma ya tendría la cantidad total de cebolla que voy a cosechar en todo el terreno que yo tengo disponible, ¿sale? ¿Qué cantidad voy a cosechar? 202.5 toneladas. 202.5 toneladas, ¿sale? Este es lo que yo voy a cosechar en mi superficie de 4,5 hectáreas, ¿sale? Entonces aquí ya habíamos hecho esto, no es fácil. Para cada tonelada de producción necesitamos 5 kilogramos de nitrógeno, entonces vamos a multiplicar 202.5 toneladas, lo vamos a multiplicar por 5 kilogramos de nitrógeno, lo vamos a multiplicar por 3 kilogramos de fósforo y lo vamos a multiplicar por 7 kilogramos de potasio, ¿sale? Y de esa forma estaríamos obteniendo algo así como esto que tenemos acá, nada más que ya para las 4.5 hectáreas, ¿sale? ¿Qué cantidad de nitrógeno necesitaríamos en todo el terreno? $1,012.5 kilogramos de nitrógeno. Y del otro lado, de fósforo, ¿cuántos necesitaríamos? Ah, 607.5. Gracias, 607.5 kilogramos de fósforo. Y finalmente de potasio, ¿cuánto sería? 1417.5. Ok. Este es mi requerimiento del total de todas las plantas en todo el terreno, ¿sale? Entonces, todavía lo vamos a corregir, recuerden. Pero este se llevaría con este. ¿Por qué? Porque aquí está la disponibilidad que tiene todo el terreno, ¿sale? El error que a veces cometemos es que aquí lo calculamos por todo el terreno y este lo dividimos con lo que tenemos en 1 hectárea. Entonces aquí la única condición, dependiendo del método que ustedes elijan, va a ser que si vamos a trabajar con todo el terreno, vamos a juntar los números de todo el terreno, ¿no? Y del otro lado, si vamos a trabajar con 1 hectárea, siempre vamos a trabajar con los datos de 1 hectárea. ¿Ok? Entonces aquí tengo yo mi dosis. 1012.5, 607.5 y 1417.5, ¿sale? Esto es lo que lo que mi planta requiere obtener. Sin embargo, recuerden que tenemos que corregir esta dosis, ¿no? Dosis corregida. Y si recuerdan, aquí al principio es que si esto es lo que necesita la planta, este dato va a salir mayor, ¿sale? Entonces aquí la regla de 3 es al revés, para que no se les olvide cómo se hace, ¿no? ¿Cómo es esto? 1012.5 es el 60% del nitrógeno que necesita la planta, entonces yo tengo que aplicar un 100%, ¿sale? Es lo mismo que hicimos hace ratito, nada más que ahora este es el 60%. Entonces el número que me va a salir aquí es mayor, ¿sale?
luego voy a multiplicar 607.5, va a ser mi 40% porque es el del fósforo, y a mí me interesa saber el 100%, ¿no? Y así lo mismo para el potasio. Este es mi 80%, y yo necesito saber, ¿cuánto es el 100%? ¿Sale? ¿Tendrán los resultados? 1687 de nitrógeno. Ok, gracias. Del fósforo. $1518.75. Bien, y finalmente del potasio. $1771.88. Bien, entonces ahora sí, ya tenemos nuestra dosis corregida. Lo que necesitamos aportarle a la planta es esto que tenemos aquí nosotros. ¿Sale? ¿Ok? ¿Dudas, comentarios, muchachos, hasta aquí? No, profe. Ok, voy a quitar estos datos que están aquí para hacerlos igualitos a los que vamos a obtener y que vean cómo es lo mismo de los métodos que sacamos, ¿no? ¿Por qué no los dejo? Porque sí vamos a obtener datos diferentes porque los elegí completamente al azar. Entonces nada más alguien que me apoye a hacer unas multiplicaciones. 5 por 45, ¿cuánto es? 225. Ok, 3 por 45. 135. 135. Y 7 por 45. 315. Bien. Ok, si se fijaron, lo único que hice fue nada más sacar este rendimiento por hectárea y el dato, les digo, va a seguir siendo el mismo. Nada más que ahora ya partimos directamente de este valor. Como lo estoy trabajando por hectárea, ya no tengo yo que hacer esta conversión que está aquí, y por eso les digo, si entienden este método, esto es mucho más fácil. ¿Sale? ¿Por qué? Porque lo único que tendría que hacer es corregir directamente esta dosis que tenemos aquí. ¿Sale? Entonces vamos a hacerlo. Ya vieron cómo se hacen las reglas de 3, las vuelvo a poner para que no haya confusiones. 225 kilogramos es el 60%, y yo necesito aplicar el 100%. Otra vez 135 es el 40%, yo necesito aplicar el 100%. Y finalmente 315 es el 80%, y yo necesito aplicar el 100%. ¿Sale? Entonces, ¿cuál sería la dosis corregida, muchachos? 375 de nitrógeno. 375, ajá. En el fósforo, 337.5. y finalmente en el potasio, 393.75. ok, gracias, Jasmine. Bien, y entonces ya corregimos la dosis, y la única diferencia entre esta y esta es que recuerden que esta otra vez es en 4 hectáreas y media, y aquí seguimos trabajando sobre 1 hectárea. ¿Sale? Entonces, si estamos trabajando con este método, pero el problema en el examen dice cuál es la dosis corregida por hectárea, pues va a ser esta. ¿Cuál es la dosis corregida en el terreno? Pues va a ser esta. ¿Ok? Lo más seguro es que no diga eso, sino más bien nada más que den un plan de fertilización, ¿no? ¿Qué cantidad de fertilizante es lo que tienen que aplicar?
Entonces, así como en el suelo corregimos y checamos todos los datos y llegamos a estos resultados, esta es la disponibilidad corregida. Del otro lado tenemos nosotros este despapalle que hicimos para obtener lo que es la dosis corregida. Sí, Andrea. Profe, yo me perdí en la parte de cómo sacaron los 225, 135 y 315. Ok, aquí les digo, esto se los iba a inventar yo, de algún lado los iba a inventar yo, pero para que lleguemos al mismo resultado, lo único que hice fue, como la clase pasada, si el rendimiento esperado es de 45 toneladas, y el problema me dice que por cada tonelada de cebolla yo voy a necesitar 5 kilogramos de nitrógeno, 3 kilogramos de fósforo y 7 kilogramos de potasio. Lo único que hicimos fue multiplicar 45 por 5, 45 por 3 y 45 por 7 y obteníamos esta dosis. Ah, ok, ya. Vale, pues gracias. Yo lo que les digo es que a lo mejor en el examen, en lugar de ponerles estos datos, ya les ponemos directamente esta dosis. Y aquí ya no habría por qué decir, no, pues de dónde sacamos la dosis, porque les digo, las dosis también se pueden sacar de las variedades, de trabajos experimentales, de tesis, de trabajos de investigación o de muchas áreas, ¿no? Entonces, si ustedes ponen ahí en Google dosis de fertilización para el cultivo tal, de hecho ya debieron de haber mandado la tarea de fertilización en su cultivo, entonces se pudieron haber encontrado con estas cifras, con estos números. Nada más el punto de darlos aquí es que identifiquen que hay dos formas de sacar la dosis, ¿no? Cuando nos hablan de una dosis por tonelada de producción, las necesidades de cada uno de los nutrientes, o bien cuando nos dan la dosis directamente, ¿no? Cuando nos dan esta dosis, la ventaja es que pues ya no hay que hacer cálculos, ya nada más hay que corregirlos para aplicar la cantidad de nitrógeno, fósforo y potasio, tomando en cuenta lo que se evapora, lo que se volatiliza o simplemente se pierde, ¿no? ¿Sale? ¿Dudas aquí, muchachos? Yo sí tengo una duda. Sí. Si para una hectárea obtenemos los valores de 225, 135 y 315, esos valores no deberían ya ser como tal la dosis corregida, y en realidad la dosis normal no sería tener esos valores pero multiplicarlos por 4.5. Sí, o sea, es lo mismo que estamos haciendo aquí. Nada más que cuando nosotros tenemos estos valores, siempre son por una hectárea. Entonces, desde aquí también lo que pudimos hacer, como bien dice Francisco, es estos valores, vamos a multiplicarlos por las 4.5 hectáreas y regresamos a esta dosis. Perdón, a esta dosis que está aquí. Y no, ni siquiera háganlo, 225 por 4.5 debe de salir 1012. ¿Sale? Siempre es lo mismo. Nada más les digo que para algunos es más fácil trabajar siempre con una hectárea, porque si se fijan, sí nos ahorramos uno que otro paso. Por ejemplo, aquí nos ahorramos nos ahorramos el multiplicar las 45 toneladas por la superficie que tenemos. Y aquí lo hacemos directo, ¿no? Entonces, como se acomoden, Francisco, pero sí, es exactamente lo mismo. Si esto lo multiplico por 4.5, obtengo esta dosis que tenemos aquí. Ok. ¿Sale? Y también un dato muy importante que tenemos que tomar en cuenta es que hay palabritas que nos pueden funcionar aquí. Que todos entendimos lo que es dosis corregida, no es en realidad los requerimientos de la planta. Sin embargo, a veces la bibliografía nos dice dosis de aplicación. ¿Sale? Ahorita lo que les dije es que estos eran los requerimientos del cultivo, o la dosis del cultivo. ¿Sale? Entonces, cuando yo digo requerimientos del cultivo o dosis del cultivo, me estoy refiriendo a la cantidad de fertilizante que necesita absorber la planta. ¿Sale? Entonces, en muchos lugares nos dicen que la dosis de aplicación es aquella que ya está calculada la pérdida de los nutrientes. En otras palabras, la dosis de aplicación es igual a la dosis corregida. ¿Sale? Porque es lo que nos están diciendo que apliquemos.
Sabemos que la planta consume 225 kilogramos de nitrógeno, pero para garantizar que ella absorba estos 225 kilogramos de nitrógeno, yo tengo que aplicar 375. ¿Por qué? Porque lo demás se va, ¿no? Se evapora, se transpira, se lixidia, lo que quieran, pero se pierde. Entonces, cuando buscamos una dosis o cuando checamos una dosis, hay que ver bien si nos están dando una dosis de aplicación, que sería esta que ya está corregida, o si nos están dando una dosis con base a requerimientos del cultivo. ¿Vale? Por ahí tengo un micrófono abierto, no sé si tengan alguna duda. Oigan, tenemos un debate. Iván, para que cheques por ahí tu micrófono, por favor. ¿Ya les entendí esto que les digo, muchachos? Para que no haya confusión. Cuando estamos corrigiendo la dosis, estamos agregando lo que se puede perder. Cuando nos están dando una dosis de aplicación, nos están hablando de lo que se tiene que aplicar, ya considerando las pérdidas. ¿Sale? Entonces, ojo, cuando estamos sacando los datos de internet, a veces si dice dosis de aplicación, ya no tenemos que hacer estas conversiones que están aquí, sino utilizarla directamente y hacer la aplicación de estos nutrientes directamente. ¿Sale? ¿Sí se entiende esto que les comento? Sí. Bien. Entonces, si se fijan, ya tenemos todo para poder hacer nuestro plan de fertilización. Tenemos los requerimientos, la disponibilidad que tenemos en el suelo, tenemos las dosis que necesitan nuestros cultivos y a final de cuentas ya vimos que el plan de fertilización parte de la diferencia que existe entre lo que se tiene y lo que se necesita, ¿no? ¿Sale? Y si ustedes recuerdan, por acá en el problema al principio sigue habiendo un factor que no hemos ocupado y que vamos a ver para qué nos sirve, ¿no? Que es este del pH. Entonces, vámonos a lo que sigue, que ya es propiamente hacer la diferencia. Aquí ya me voy a gastar yo creo que toda la diapositiva para hacerlo, pero vamos a trabajar con la superficie total, 45,000 metros cuadrados, ¿ok? Para esa superficie, alguien que me pueda brindar los datos de lo que tenía el suelo. O bueno, mejor primero lo que tenía la planta. Dosis corregida. N, P, K. Dosis corregida, entonces, del total de la planta, vamos a ocupar estos datos que están aquí. ¿Sale? 1787. ¿Cuánto de fósforo? 1518.75. Perdón, no te escuché, Cristian, ¿me lo repites? 1518.75. Gracias. ¿Y de potasio? 1771.88. Gracias. Ok, y ahora la disponibilidad corregida que tenemos en el suelo, en toda la superficie, que es esta. ¿Sale? El primer valor es 88.2. Segundo, por favor. 77.88. 77.8. No, 71. 71. Ahí. 1.8 y finalmente potasio. 235.2. Muy bien. Perfecto, gracias. Ok, entonces ya que tenemos corregidas ambas medidas, ahora sí ya habíamos dicho que lo que nos resta, ahora sí es generar esa diferencia, ¿no? 1687 necesita la planta, que apliquemos la planta, de los cuales 88.2 nos va a tomar del suelo. Si ustedes se fijan, esta es la realidad de una producción en donde prácticamente el suelo aporta muy poquito con relación a la necesidad del cultivo. Entonces, si recuerdan la clase pasada, nos salieron por ahí datos en donde había que aplicar nada más nitrógeno porque el suelo nos daba fósforo y potasio, pero la realidad es que es esta, ¿no? Necesitamos una gran cantidad del elemento y el suelo aporta muy poco de este.
¿Sale? Entonces, ¿cuánto es lo que tenemos que aplicar de nitrógeno? ¿Cuánto tenemos que aplicar? Una resta directa. 1500, ay, perdón. Sí, 1598.8. Ok. De fósforo. 1400. De fósforo, ¿cuánto será? 1446.95. Ok, y de potasio, que es en donde a lo mejor tenemos un mayor aporte del suelo. 1536.68. Bien, gracias. Entonces, estos son los tres elementos o las tres cantidades de cada elemento que tenemos nosotros que aportar al suelo. Aquí ya está el plan de fertilización, ¿no? La diferencia, lo que necesitamos nosotros aportar al suelo. ¿Ok? Entonces, a partir de aquí es que si ustedes se fijan, necesitamos aportar los tres elementos. ¿Sale? Por las condiciones del pH, me voy a regresar al pH, ver cuál es, vamos, 5.4. Tenemos un pH de 5.4. ¿Sale? Es un pH ligeramente ácido. Habíamos comentado que si no hay alguna característica principal de la hortaliza, manejáramos nosotros pHs de entre 5.5 y 6.5. ¿Sale? Este es el rango ideal. Si ustedes se fijan, desde el principio el pH ya está ácido. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a tratar de utilizar fuentes neutras y un poco de fuentes alcalinas, y en medida de lo posible vamos a tratar de no usar fuentes ácidas. ¿Sale? Eso es lo que nos dice el pH. Entonces, de su tablita que tienen ahí a la mano, ¿qué fertilizantes me podrían recomendar para este tipo de producción? Primero con un triple 17, profe. A ver, nos dice Iván que triple 17. Ahorita vamos a citarlos nada más. ¿Qué más? ¿Qué otro fertilizante podemos utilizar? Nitrato de amonio. Ok, nitrato de amonio, lo vamos a poner así. Bien, ¿qué más? Una fuente única de fósforo y una fuente única de potasio para que sea más fácil. Cloruro de potasio y superfosfato triple. Ok, cloruro de potasio y superfosfato de calcio simple. ¿Sale? Y les voy a agregar uno para que sea más fácil. Vamos a agregar el nitrato de potasio. ¿Sale? Todos estos cumplen con ese requisito que nos especificaba el pH. Triple 17 tiene una reacción generalmente básica, no hay reacción en el, o neutra, no hay reacción en el suelo. Nitrato de amonio pudiera generar una reacción de pH ácido dependiendo de las condiciones de humedad principalmente. Entonces, ¿por qué el nitrato de amonio es diferente a los demás, muchachos? Porque tiene nitrógeno en forma de nitrato y en forma de amonio. La planta los absorbe en las dos formas, pero va a depender del clima, de la absorción de los nutrientes y de la misma planta, se absorbe primero el nitrógeno o se absorbe primero el amonio. El detalle aquí es que, otro paréntesis vamos a hacer aquí, NO3 es el nitrato, NH4 es el amonio. Entonces, el nitrato de amonio tiene ambas moléculas, entonces ambas le sirven a la planta. El problema es que si la planta absorbe estas moléculas, el suelo se queda con estas. Entonces el suelo tiene cargas negativas. ¿Qué quiere decir eso? Que sube el pH, ¿no? Si la planta se come estas, entonces quiere decir que absorbe estas y el suelo en automático se acidifica. ¿Sale? Entonces, la planta puede absorber el que le guste. ¿De qué va a depender esto? De las condiciones ambiente primero, y en segundo punto, que el amonio es mucho más fácil de asimilarse por la planta.
Entonces, si tenemos una planta que ya está necesitada, que ya tiene ahí una deficiencia de nitrógeno, lo primero que va a hacer es vamos a tomarnos todo lo que haya de amonio lo vamos a tomar. Y entonces en el suelo se queda Entonces podemos subir el pH y alcalinizar un poco la solución. Pero es un arma de dos filos, porque si nosotros hacemos que la planta tome primero lo que estamos haciendo es acidificar el suelo. ¿Sale? Entonces, bajo esta premisa, podríamos o no podríamos utilizar el nitrato de amonio, tomando en cuenta esto que les comento. ¿Sale? La realidad es que el pH está muy cercano al rango, entonces no habría tanto arriesgue, ¿no? Pero sí hay que valorar. Si a lo mejor manejáramos un pH de 5.1, de 4.8, ya les diría, no podemos arriesgarnos esta parte, mejor utilicen otra fuente de nitrógeno, como el nitrato de potasio, que es sumamente alcalino, ¿no? ¿Sale? Y aquí es donde les digo, no hay una receta que nos diga si tienes un pH, aplica este fertilizante. Aquí lo importante es que entendamos cómo funciona cada uno de ellos dentro de la planta, ¿no? Entonces, cierro mi paréntesis de la clase y regresamos a los cálculos que estamos haciendo ahorita. Entonces, de estas fuentes que están aquí, el cloruro de potasio también es alcalino, el superfosfato de calcio, todos los fertilizantes que tengan calcio generalmente van a tener una reacción alcalina, entonces bien. Y el nitrato de potasio, también tenemos nitrato, entonces va a tener una reacción alcalina, ¿vale? Entonces, esto hace que cualquiera de estas fuentes cumplan con el requisito del pH, ¿ok? Entonces, este valor únicamente lo utilizamos para determinar las fuentes que podríamos utilizar. Tenemos, esta fuente es de los tres fertilizantes, nitrato de amonio es fuente de nitrógeno, este es fuente de potasio, este es fuente de fósforo y este es fuente de potasio y de nitrógeno, ¿sale? Y aquí es donde está un poquito también complicado, porque sabemos, ya tienen ahí sus listitas del contenido que tiene de cada elemento, ya sabemos cuánto es lo que tiene, ¿no? Y por ejemplo, sabemos que el nitrato de potasio tiene mayor cantidad de potasio que de nitrato, pero a final de cuentas es fuente de ambos. Entonces, hay que ver cómo podemos trabajar nosotros con estas fuentes que tenemos aquí, ¿no? Si en el examen colocan estas 5, está perfecto, están bien, nada más que aquí es donde se abre un poquito el panorama, porque dependiendo la cabecita que tengamos cada uno, vamos a elegir un fertilizante sobre otro. Los 4 y los 5 están bien, nada más que los cálculos van a ser diferentes dependiendo cuál es el que vamos a utilizar. ¿Sale? Entonces vamos a hacer un primer escenario en donde mi cabeza loca dice que vamos a trabajar con triple 17, vamos a trabajar con nitrato de potasio y vamos a trabajar con nitrato de amonio. ¿Sale? ¿Por qué? Porque se me antojaron estos tres, ¿no? Y tengo nutrientes para aportar nitrógeno, tengo nutrientes para aportar fósforo y aplicar potasio, ¿no? Pero si le preguntamos a ver, ¿a quién le vamos a preguntar? A Rosalinda, ¿tú qué fertilizantes ocuparías de estos 5, Rosalinda? El nitrato de potasio, profe, y el triple 17. ¿Y ya? No, me faltaría uno. ¿Cuál te faltaría? ¿El ácido clorhídrico? El ácido clorhídrico es No. cloruro de potasio. Cloruro de potasio, perdón. Ok, me dice Linda que ella utilizaría estos tres. ¿Sale? Aquí no hay de otra más que probar y errar, porque en realidad yo tomé en cuenta estos tres porque más o menos me iba imaginando cómo iba a pasar la cosa, ¿no? Pero vamos a hacerlo también como nos dice Linda y vamos a ver que en realidad no vamos a cumplir con los requerimientos del cultivo, ¿no? Y desde que los pusimos
puedo yo decir que no vamos a cumplir con ellos. ¿Por qué lo digo? Porque si ustedes se fijan, el triple 17 habíamos mencionado que aporta exactamente lo mismo de cada uno de los elementos. Entonces, imagínense ustedes que lo que tengamos de fósforo, que es el menor elemento, lo vamos a tener de los demás. ¿Sale? Ahí lo tenemos en la mente. Y nos seguirían faltando 100 y cachito partes para el nitrógeno y 100 y cachito partes para el potasio, ¿no? Si nosotros agregamos nitrato de potasio, el nitrato de potasio tiene, ¿cuánto tiene de nitrógeno y de potasio para no equivocarme? Por ahí alguien en su tabla. Tiene 13 de nitrógeno y de potasio tiene 46. Ok, gracias, Linda. 13,0046, ¿sale? Entonces, por cada kilogramo de nitrógeno podríamos decir que aportamos 3 o 4 kilogramos de potasio, ¿sale? Entonces, si a mí me faltaban 100 kilos de nitrógeno y 100 kilos de potasio, cuando yo aplico el nitrato de potasio, estoy aplicando mucho nitrógeno, mucho potasio con relación al poco nitrógeno que tenemos. Entonces eso haría que lo que me falte sea nitrógeno. Ya no tengo otra fuente de nitrógeno en las 3 que escogió Rosalinda. Entonces puede ser que me falte nitrógeno. ¿Vale? Vamos a trabajar así con estos, pero si ustedes empiezan a imaginarse y empiezan a ver cómo trabajan estos datos, desde el momento que tenemos la lista podemos ver con cuáles sí podemos trabajar y con cuáles no podemos trabajar. ¿Sale? La otra propuesta viable que hubiera podido establecer alguien es, no tengo el triple 17, tendría que trabajar con una fuente de fósforo, por ejemplo el superfosfato de calcio simple. Si se fijan, nada más tiene fósforo, no tiene otra cosa. Entonces con esto ya me olvido del fósforo. Necesito nitrógeno y necesito potasio. Puedo trabajar con el nitrato de potasio y puedo trabajar con una fuente de nitrógeno. ¿Sale? O puedo trabajar con el superfosfato de calcio simple, puedo trabajar con el nitrato de amonio y puedo trabajar con el cloruro de potasio. ¿Sale? Si se fijan, esta es la más fácil porque esta es fuente de fósforo, esta es fuente de nitrógeno y esta es fuente de potasio. Entonces no va a haber con que aplico uno y estoy afectando al otro, porque aquí cada uno es una fuente completamente diferente. ¿Sale? Entonces vean que a pesar de que ya hicimos menos la lista y ya determinamos cuáles son los fertilizantes que puedo utilizar, dependiendo cada uno de ustedes cómo vea el problema, pues puede utilizar esta fórmula que les había puesto, esta o incluso esta que nos decía Rosalinda. ¿Sale? Esto les recomiendo que más o menos se lo imaginen para que no utilicen una fuente y a la mera hora tengan que hacer una corrección o tengan que hacer una modificación a la fórmula original, ¿no? Entonces vamos a generar nada más bueno, 3 escenarios. Vamos a eliminar este que es el más fácil y vamos a trabajar con este que les había yo dicho al principio, con el que nos dijo su compañera, y con este último que puse en la parte de abajo. Bien, les digo, aquí es donde ya se abre el mundo porque cada quien piensa completamente diferente. Entonces vamos a trabajar con esta dosis que está aquí, con estas fuentes que están aquí. Triple 17 va a ser el primer fertilizante que voy a utilizar. ¿Por qué? Porque es el que me aporta la misma cantidad de cada uno de los fertilizantes, ¿no? Entonces voy a empezar con este. ¿Ok? Y en el primer ejercicio tenía triple 17, tenía nitrato de amonio y tenía nitrato de potasio, de potasio. Si ustedes se fijan, no hay ninguna otra fuente de fósforo en estas 3. Entonces todo el fósforo lo voy a tener que sacar con el triple 17. Entonces aquí empiezo con mis reglas de 3. Y el bulto me dice que 100 kilogramos de triple 17 aportan 17 kilogramos de nitrógeno, 17 kilogramos de fósforo y 17 kilogramos de potasio. Pero nosotros estamos trabajándolo como fuente de fósforo. ¿Sale?
Entonces en mi regla de 3 le voy a poner 17 kilogramos de fósforo. ¿Sale? Y el ejercicio me dice que yo tengo que aplicar 1446.95 kilogramos de fósforo, ¿no? Entonces lo tengo aquí, 1446.95 kilogramos de fósforo. Entonces, aquí ya podemos sacar el dato directo. ¿Cuántos kilogramos de triple 17 tengo que aportar yo en toda la superficie? Recuerden que estamos trabajando en 45,000 metros cuadrados. ¿Cuánto sería? 8.511.41. 8.511.41 kilogramos de triple 17. ¿Sale? Ya tenemos una de las fuentes y con eso ya cubrimos esta parte del fósforo. ¿Sale? Y si recuerdan es un triple 17. Entonces yo podría hacer la misma fórmula, pero ahora para saber cuánto nitrógeno aporta. 100 kilogramos de triple 17 aportan 17 kilogramos de nitrógeno. Entonces yo necesito aplicar, más bien yo estoy aplicando 8.511.41 kilogramos de triple 17. ¿Qué cantidad de nitrógeno estoy aplicando? Exactamente la misma, ¿no? ¿Sale? Entonces, cuando hablamos del triple 17, como tiene 17 de cada uno, entonces lo que apliquemos de fósforo lo estamos aplicando directamente de los demás fertilizantes. Entonces, aquí podemos ahorrarnos esos pasos que sí vamos a hacer con las demás formas de hacerlo. ¿Sí, Giselle? Bueno, yo tenía una duda, porque aquí esto fue lo que nos salió como, o sea, sí para la necesidad de fósforo, pero que no, el triple 17 realmente está en forma de óxido de fósforo. No tendríamos que hacer ahí el cambio porque no serían entonces los 8.511, no tendrían que ser más. Sí, de hecho lo que habíamos comentado nada más al principio es que cuando utilizamos el NPK, en realidad desde aquí, esta dosis de fertilización está así. Entonces cuando nos dan una dosis de fertilización, una dosis de aplicación ya está directamente en esta forma asimilable. Por eso les digo que muchas veces decimos que la aplicación de NPK, cuando en realidad nunca estamos aplicando NPK. Entonces, cuando nos dan esta dosis, cuando nos dan esta, en realidad nos están diciendo